Buenas tardes, Nino, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gandarilla sin S. Excelente. Vamos a hacer la corrección, hacemos la corrección bueno, ahora. Bueno, Nino, estamos a pocas horas de cumplir 200 años de una, creo que estoy un poquito, ahí no, o acá. Sí. Ahí estás bien. Estamos a pocas horas de cumplir 200 años de la proclamación de la independencia de las provincias del Alto Perú, a la cual, pasada la proclamación de la independencia, se la anexó a la gobernación de Santa Cruz con sus 5 provincias, que es Bolivia. Bolivia es la unión de 2 grandes territorios, de 2 grandes países que se le llamaban en ese tiempo, de las 4 provincias del Alto Perú: La Paz, Cochabamba, Potosí y Charcas, y las 5 provincias de Santa Cruz de la Sierra, que era Santa Cruz y su cercado, Mojo, Chiquito, Valle Grande y Cordillera. Esa es la unión de los territorios que vamos a rememorar mañana, 6 de agosto. Tuvo sus entretelones históricos, por supuesto, y si bien a través del tiempo podemos hablar solamente de las cosas positivas de un hecho así, de nacer como país, como república, a 200 años tenemos que reflexionar si fue conveniente o no para los cruceños unirse a las provincias del Alto Perú, si fue un acto legal o no, si fue un acto regular. Y bueno, lo que yo les puedo decir es que para julio de 1825, Santa Cruz todavía estaba en manos de funcionarios de la corona, porque nuestro ejército se había atrincherado en Saipurú a la cabeza del entonces coronel José Manuel Mercado. Y cuando se lanza el decreto convocatorio, también para febrero de 1825, cuando el mariscal Sucre cruza el Desaguadero y desde La Paz va a emitir ese decreto convocatorio del 9 de febrero, el famoso decreto convocatorio a la Asamblea Deliberante, Santa Cruz seguía en manos de funcionarios de la corona y el ejército cruceño resistiendo en Cordillera. Va a entrar el Colorado Mercado el 14 de febrero con la caballería Santa Cruz y va a proclamar la independencia días después de haberse emitido el decreto convocatorio. El decreto convocatorio, como había dicho, convierte en departamentos a estas provincias altoperuanas y aparte de las 4 provincias del Alto Perú, va a agregar una 5ª provincia, que es la de Santa Cruz, que nunca fue Alto Perú, que nunca perteneció a ninguna jurisdicción del Alto Perú, por lo menos desde el momento en que en sus siglos de historia, pero a través del proceso de la emancipación, desde el momento en que en 1810 instala su propio gobierno, nuevamente con la llegada de Ignacio Warnes, con la ratificación de Goyeneche como jurisdicción autónoma y la misma proclamación de la independencia, nos dice que nosotros éramos un país aparte, soberano. Aún así, lo que hace Sucre es que primero ve las cosas que estaban mal, le escribe al Libertador Bolívar que habían cosas que iban contra su conciencia, pero se encuentra con Casimiro Lañeta. El doctor Casimiro Lañeta, un doctor de Charcas, prácticamente es el padre de Bolivia, es el que arma todo, el que fragua todo para el Alto Perú, para que se separe de las Provincias Unidas y que se separe también del Perú. Pero también, para no quedar como un país pequeñito, las provincias del Alto Perú, va a convenir con el mariscal Sucre de que van a integrar es una palabra muy, muy bonita, ¿no? Pero van a anexar el territorio de Santa Cruz de la Sierra. Cuando hablamos de Santa Cruz en esos tiempos, estamos hablando de la mayor parte de territorio con la que nació Bolivia, lo que hoy llamamos Oriente Boliviano. Bien, para julio de 1825 ya estaba el acta de independencia redactada en su versión final. Estamos hablando del 31 de julio. El 1 de agosto va a haber una sesión secreta donde se denuncia de que habían credenciales
de los delegados cruceños que no estaban en orden. Aún así deciden nomás que tomen sus asientos camarales. Se denuncia que en esos tiempos todos los actos populares o públicos en Santa Cruz estaban hechos a través de la colusión, o sea, a través del fraude, de la tramoya. ¿Por qué decían eso? Hola, Tufi. ¿Por qué decían eso? Porque Santa Cruz había sido invadida por el ejército colombiano por orden del mariscal Sucre. Si bien el gobernador José Manuel Mercado había sido electo gobernador el 15 de febrero, Sucre ya ordena que Santa Cruz sea invadida y viene a sustituirnos el gobernador cruceño, un señor José Videla de las tropas de Colombia. Póngalo en silencio, Tufi, perdón, Nino. A partir de ahí, desde el momento en que entra Videla, el gobernador Videla, pero bien llega con el nombre de presidente del departamento, a partir de ahí, este pueblo va a vivir un régimen de terror. Quien protestara contra las tropas de Colombia o contra lo que estaba sucediendo con el decreto de convocatorio del 9 de febrero, iba a ser fusilado. Como que sentencian a muerte a varios patriotas cruceños que lo hacen por orden del mariscal Sucre, donde ordena que no importa por qué estaban protestando, pero que los pasen por las armas. Bueno, en ese ambiente de sujeción militar es que se va a suceder la elección de Sebane y Caballero aquí en la capital. No tenemos mucha documentación sobre cómo fue elegido Caballero en Valle Grande, pero lo que sí sabemos es que Valle Grande se levantó el día antes, el 3 de abril, en contra de las tropas de Colombia y de lo que estaba sucediendo. Y el 4 de abril sale elegido Caballero. Por Mojo, Chiquito y Cordillera no los dejaron participar. Cordillera en realidad se mantiene libre. Estaba el comandante José María Ramos allá. Había visto la invasión colombiana y no se dejó, se volvió a trincherarse. Chiquito y Mojo nombraron electores, pero el presidente José Videla no los dejó participar porque no eran doctores de Charcas o por qué sé yo. Bueno, en medio de toda esa tramoya, de esa maraña, es que finalmente el 6 de agosto de 1825 en Chuquisaca se proclama la independencia de Bolivia. La están convirtiendo la Asamblea Deliberante en Asamblea Constituyente, cosa que después Simón Bolívar lo va a desconocer porque al final, en noviembre, lanza un decreto que dice que esa asamblea no tenía facultades para constituir un país. Entonces llama constituyente para el año 26. Esa es la tarea para la casa, porque para el libertador Simón Bolívar, de quien lleva el país su nombre, seguramente lo chantajearon de esa manera por la parte moral, porque fíjense que le ponen el nombre del país a Bolívar, que quería esperar los pareceres de los demás congresos. Sucre se le adelanta, le ponen el nombre del país de Bolívar y le ponen a la capital Sucre. Es mucha cosanga, ¿no? Alguna voluntad está queriendo premiar o queriendo hacer que vaya para adelante. Mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros podemos hablar, yo podría en este momento hablar mucho de la tricolor y que vamos a tomarnos un vino. No, son 200 años. Tengo una responsabilidad como historiador de contarles qué fue lo que pasó. Nino, ¿y cuál es la lección que nos deja este periodo de la historia? Usted vea nomás cómo está el país después de 200 años. Está igualito. Solamente póngale los trajes de la época a nuestra asamblea y imagínenlo, la asamblea de 1825. En su mayoría, obviamente salvo las excepciones, en su mayoría gente oscura que nadie sabía de dónde salía. La investigación posterior que hace Charles Arnave es que la mayoría habían sido gente, les llama los caras, porque cuando ganaba el rey se iban con el rey y cuando ganaba la patria se iban con la patria. Así era el propio padre de Bolivia, Casimiro Lañeta, que Gabriel René Moreno le dedica algunas páginas. Le dice semihombre, le dice, así como hay una república de Platón, hay una república de Bolivia. ¿A qué género y especie pertenece este hombre? Dijo, ¿no? Porque el demagogo Lañeta era tremendo. Él fraguó todo. Entonces, a espaldas del pueblo, se convierte la Asamblea Deliberante en una constituyente y proclaman la independencia ese 6 de agosto. La elección
es que aprendiendo esas cosas, sabiendo estas cosas que pasaron, nosotros desde Santa Cruz, por lo menos, que hemos tenido que vivir 200 años con un Estado en contra y con todos nuestros vecinos mordiéndonos nuestro territorio de todas partes, nosotros ahora, 200 años después, tenemos que reflexionar sobre cómo es nuestra relación con ese Estado. Nosotros tenemos que acabar ya con el sistema centralista unitario que hizo que Bolivia nazca corrupta, como lo es ahora. No ha cambiado nada, sigue igual. A ver, a la gente que está en el exterior, digámosle que se vengan a Bolivia. Mañana, el 6 de agosto, no festejan por allá nomás, porque no hay que darles acá. Bien, y eso es porque está bien. Bien. Entonces, la reflexión es saber la verdad para poder mejorar este país. Exactamente, esperemos que la situación mejore, ya sea en corto o mediano o largo plazo. Muchas gracias por los datos que nos aportan esta tarde. Es importante saber qué ocurría también en Santa Cruz hace 200 años y sin duda ha sido importante el aporte que nos ha dado esta tarde. Gracias, Nino. Muchas gracias, un abrazo para todos.